Bienvenidos a Magufeando. En mi casa, durante mucho tiempo, ha habido un fantasma, lo que se conoce vulgarmente como fantasma, porque para mí el tema de los fantasmas, los poltergeists, creo que son algo real, pero yo no lo veo desde una perspectiva mágica. Yo considero que existe, digamos, un plano astral, llámalo X, un plano alterno, un plano energético, en el cual existen unas leyes científicas, las cuales nosotros desconocemos al 100%, porque no lo hemos estudiado. Pero al igual que el clima o el plano en el que vivimos tú y yo y podemos ver, existen unas reglas y unas leyes. Hoy en este vídeo os explicaré mi teoría de qué creo que es un poltergeist o un fantasma, porque en mi casa ha habido uno y he conseguido quitarlo de mi casa. Vendrán muchos y me dirán, Mía, ¿tú quién te crees que eres para tú afirmar cosas sin ser una experta, baby? Yo soy una experta en mi perspectiva de la vida y este es mi canal que se llama Mía Skylar. Si tú quieres ciencia o un experto en fantasmicos o whatever, pues vete al supuesto experto que te apetezca y deja de dar por culo en mi canal. Porque yo, cuando opino algo, lo opino y punto, y no me muerdo la lengua. A mí, que la gente piense que estoy loca porque pienso en esta cosa, me la suda. A mí cuando algo me parece verdad, para mí es verdad. Y punto. Salvo que alguien me demuestre que no. Pero decir, es que eso es una magufada, entonces por tanto es mentira. Eso es lo anticientífico. Pero bueno. También algunos me preguntaréis, Mía, ¿por qué no he estado subiendo vídeos últimamente? Porque me ha pasado una cosa tan surrealista. El otro día, un camión de la basura o algo así, donde vivo yo, cogió y el poste del internet de toda la manzana, coge el tío y lo arrancó de cuajo con el camión. Y me quedé sin internet una semana y yo haciendo cosas con datos del móvil, los cuales iban fatal también, porque si te cargas el poste del internet, de ahí se alimentan también los datos del móvil. Entonces no he podido subir nada. Lo siento. Ahora va a venir verano y voy a irme a Mallorca, así que ¿queréis vlogs en Mallorca yendo así a sitios que den miedo o algo así? ¿Queréis vlogs? Voy a subir uno. Como flopé en visitas o en likes o tal, no subo más. Vosotros es la ley del pulgarcito hacia arriba. Lo siento. Es como los gladiadores. ¿Para arriba o para abajo? Si no dais para arriba, yo considero para abajo y me lo cargo ese concepto de vídeo. Lo siento. Justicia del pueblo. Es cruel pero justa. Hoy vamos a estar hablando de... ¿Veis que se mueve la cámara y tal? No es que yo la esté moviendo para darle efecto fantasma, ni mierdas. Es que tengo la cámara ahí colgando de un libro que se mueve a veces cuando me muevo, porque yo me muevo muchísimo. Al hablar gesticulo mucho. Os voy a explicar lo que yo opino que es el fenómeno de los eventos parapsicológicos que se conocen, ¿no? Que serían como los fantasmas, los poltergeists, etc. Yo creo que hay una distinción entre fantasma y poltergeist. El poltergeist, que es lo que yo creo que había en mi casa, es un evento como las películas de miedo que se mueven cosas. O sea, no es algo de que ves una entidad así de una niña pequeña que dice, mami, tal, que pudiera haber pasado, ¿eh? Porque los eventos que pasaron en mi casa fueron variados. O sea, el fantasma, poltergeist y o lo que fuese, creativo era. Se nota que salió a mí. Se nota que nació en mi casa. Este evento era un poltergeist de manual, que es como eventos muy agresivos, físicos, mueve cosas, enciende aparatos energéticos, o sea, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. O sea, algo heavy metal, ¿vale? Y yo logré, tras investigar mucho y probar muchas cosas, porque a mí me gusta mucho la dictadura de los resultados. Si algo funciona, a mí me parece estupendo. Yo me guío por lo que funciona. Y es ensayo y error. Eso es ciencia. Habrá quien me diga y vaya de científico y en realidad no le guste la ciencia, porque es lo que he hecho yo. Ensayo y error. ¿Y qué pasa? Yo hice una cosa, la cual cambió, pues hizo que desapareciera este poltergeist, el cual yo intenté mil formas de quitarlo de la casa. En mi familia todos lo hemos sufrido. ¿Qué pasa? Mi familia no es tan como un poco locite, malite de la cabecite, un poco loquite. Y claro, mi familia es como gente funcional normal, ¿no? A diferencia de mí, que yo estoy todo el día rumba con la IA preguntándole cosas. Yo soy muy curiosa, ¿no? Pues, ¿quién va a tener que hacer el exorcismo en la casa? Miguelín, el Menda. Fijaos, esto también es muy curioso porque hay una cosa que se llama gematría, que es como el zodíaco hebreo de los judíos, que es como que tu nombre tiene implícita la misión de vida que tienes, como tu destino, ¿no? Tu nombre determina tu destino. Es un poco como los personajes de Harry Potter, que su nombre son literalmente, eres gordo y te llamas Fatty Oink Oink, ¿no? O eres china y te llamas Chun Chin Chon Chon Chon. O eres rubio y te llamas Dorado Perfecto Ario. O eres pelirrojo y te llamas Tomatito Pelo Cerecita, ¿sabes? Pues los judíos era un poco de la cepa de J.K. Rowling, ¿no? De que pensaban que tu nombre era un poco no tan harto como ella decía, ¿no? Como ella hace en sus libros, pero supuestamente es eso. Y yo nací llamándome Miguel, que Miguel es el arcángel que era el primero de la milicia de los ángeles de Dios, un arcángel militar, ¿no? Que fue el que derrotó a Satanás, ¿no? Y claro, esta es otra.
que dicen también de esta teoría magufa de la gematría, de que tu nombre... ¿Por qué supuestamente estos círculos de derecha tienen una cruzada tan fuerte contra las personas transexuales? Porque son personas que se cambian el nombre, son dueñas de su destino, porque según la teoría esta de la Matrix, de que tú naces en una especie de jaula energética, prisión, la cual determina tu vida para maximizar el sufrimiento posible en toda tu vida y si tú te cambias el nombre, realmente estás cambiándote tu destino. Y mi nombre nuevo se llama Mía, o sea, Mía, mío. Mi destino es mío, ¿no? Mine, me. O sea, mi destino cae en mis manos. Yo dicto mi destino, ¿no? Que no lo hice a propósito, porque estaba a punto de llamarme Maika, que es nombre de lesbiana. Igual hubiera motado en una lesbiana, menos mal que no elegí el nombre, si los judíos están acertados. A lo que quiero ir con esto, ay, que se me fue la pinza. Que estaba hablando que yo, como nací siendo el arcángel Miguel, o sea, de nombre, pues claro, yo soy la que destruye como estas entidades oscuras, ¿no? Yo soy un poco el Luke Skywalker, ¿no? Pues yo, buscando formas de deshacerme del fantasmico, lo logré hacer, pero lo logré hacer de que lo que hice, no sé si lo diré, no sé si os diré lo que hice. Además, es una cosa un poco extraña. O sea, yo probé muchas cosas, ¿vale? Mucha chorrada de que si la vela, que si la sal, mira, que yo muy magufa de Dios y lo que me eches y yo me apunto a un bombardeo. Ahora, tener que irme al chino, tener que irme a, no sé, una perfumería, a por velas de no sé qué, me da mucha pereza, no lo voy a hacer. Tú dame cosas que hacer, ya, es que ya echar sal, usar huevos, usar tal, ese pan, nena. Yo apuesto por mi poder personal, a mí no me hace falta varita ni pollas, y hice una cosa, la cual yo tengo la teoría de que pudieron haber sido dos cosas. ¿Qué pasa? Este evento pudo haber cesado por otra cosa, que no tiene nada que ver, que casualmente yo hice ese circo y el evento, pues el fantasma dijo, mira, me largo, porque esta familia ya no me da de comer, porque ya no se asustan conmigo. Así que voy a coger y me voy a ir a la casa del vecino, a atormentarles al periquito, que el periquito pues es más asustadizo, yo qué sé. Pero yo hice una cosa y a partir de ahí paró, se acabó, full stop, como me dijo a mí Ramsey en el debate. Me dijo, no sé qué, full stop, que me encantó esa expresión. ¿Qué hice yo con el fantasma? Lo domé con mis poderes de exorcista, como si fuera yo, no sé, Vaine del LOL. En mi cabeza pudiera ser. En la realidad no hice nada tan impresionante. ¿Qué pasa? Yo os voy a explicar cómo creo que suceden estos fenómenos, ¿vale? Porque yo creo que esto está hospedado en la ciencia, que sencillamente hay otro plano de realidad, el cual tiene unas leyes, como tiene el nuestro, como la física, como la química, como whatever, y pues en ese plano pues están como las leyes de ese plano espiritual. ¿Qué pasa? Como no lo vemos, no lo podemos medir por mera observación visual, hay que guiarse por lo que funciona o no funciona, como hice yo con mis experimentos. Y hacer ciencia así es más complicado, ¿vale? Hacer ciencia de algo que no se ve es muy complicado. Y yo lo que opino que son estas cosas es, voy a ir punto por punto, ¿vale? Una persona, las emociones de una persona, porque realmente, ¿qué es una persona? Una persona es como el software que tiene un cuerpo, ¿vale? Si una persona se muere, tú tienes su cuerpo, pero su software, su personalidad, lo que habita ese cuerpo y lo mueve y la hace a esa persona una persona viva, es que ese alma esté ahí, ¿vale? Si tú te mueres, ese alma se va, digamos. ¿Y qué es el alma? Lo que habita el cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Eso ya sería como muy filosófico, ¿no? De yo que soy mi alma, mi cuerpo, whatever. Yo no soy tan poética. Yo creo que nosotros somos nuestra alma, ¿vale? ¿Y qué pasa? Una cosa que a mí me hace sospechar que tu imaginación, tu personalidad, digamos, tu alma, tu software, no se aloja en tu cuerpo físico. ¿Y por qué pienso esto? Porque tú en tu imaginación no se guía por las reglas del plano físico. O sea, tu imaginación es la única cosa que viola las leyes del espacio-tiempo, porque tú puedes imaginarte un evento pasado, puedes imaginarte un evento futuro, puedes imaginar que estás en China, puedes visualizar muy bien que estás en Japón. O sea, tu mente es capaz de esquivar las limitaciones del espacio-tiempo. Por tanto, tu mente no vive alojada en el plano físico, ¿no? Porque realmente, si no te guías por las leyes del espacio-tiempo, es porque no vives en este plano de realidad, que es por las que se rige, ¿no? Entonces ahí vamos al siguiente punto, que es dónde se aloja tu imaginación. Digamos que yo creo que donde está tu imaginación está tu alma o whatever, ¿no? Tu software, tu jugador. Digamos, hay un jugador, yo qué sé, los servers del World of Warcraft están en París, pero yo estoy jugando y mi ordenador, mi hardware está aquí en España, ¿vale? Pues mi cuerpo está aquí, en este plano, pero mi software, mi servidor, mi jugador jugando en su puta casa está en otro plano de realidad. ¿A qué voy con esto? Yo opino que tu alma, tu imaginación, donde está ese jugador que pilota el cuerpo físico, está en un plano que vamos a llamar plano espiritual o plano astral, ¿vale? Tú, como eres vibración en ese plano, porque ese plano es únicamente energía, vibración, tu mente, tu imaginación, tu alma puede vibrar alto o bajo en función de sus emociones. ¿A qué voy con esto? Me salió hace poco un vídeo
vídeo que era de que hubo un poltergeist en una casa en el Reino Unido, que era un poltergeist que era como unos eventos súper alucinantes de que se movían cosas, de que hacían fotos y se veía humo, entidades, caras, personas, y que muchas veces oían sonidos de como una niña gritando, y que al parecer ahí vivió un cura, porque los protestantes, los curas pueden tener hijos, ¿vale? Para que se lo pregunte esto, que yo es lo primero que me pregunté. En Reino Unido un cura es como el cura de los Simpson, que está casado porque son protestantes, ¿vale? Esto, dato. Y era un cura que maltrataba a su hija pequeña, ¿no? Y que al parecer en esa casa, como vivieron allí o whatever, se emitían ecos de esa situación en la que la maltrataba o whatever. Yo, ¿qué acuño? O sea, ¿qué pienso que pasa aquí, ¿vale? Yo aquí creo que no es que exista ahí un fantasma, yo creo que no es que ahí haya un fantasma, una entidad fantasmagórica que se manifiesta ahí cuando le apetece y es consciente e inteligente. Yo lo que opino es que estos poltergeist, que yo creo que la mayoría de fantasmas son siempre poltergeist o la imaginación de la gente, básicamente, y un poltergeist yo creo que es que una persona cuando vibra muy bajo, porque es lo que os dije antes de vibrar alto o bajo en función de tus emociones, las emociones como el miedo, el sufrimiento, sobre todo el miedo, yo creo que el miedo es la vibración más baja, a mi parecer. ¿Por qué digo esto? El miedo, el sufrimiento, el dolor, la depresión, la tristeza, son vibraciones bajas, digamos, ¿vale? Y digamos que las vibraciones altas son, yo qué sé, el amor, la alegría, la risa, ¿sabes? El tener alegría por hacer algo, la motivación, digamos, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Si tú tienes un altavoz, ¿vale? Esto, quien sepa de música, sabe que una nota aguda que es como como una voz de un niño, ¿no? Eso es agudo, ¿no? Y grave es como un sonido muy grave. Si tú pones un altavoz muy fuerte con un sonido muy grave, si tú te fijas, las cosas vibran. Tú sientes que vibras, tú sientes en tu cuerpo que vibras, que las cosas se mueven, incluso puedes hacer como que cosas hagan un brrr, si es muy potente. ¿A qué quiero ir con esto? Yo creo que es lo mismo la vibración baja. La vibración baja, el sufrimiento, el miedo, creo que tiene ese mismo efecto, que en el plano físico se manifiesta más fácilmente, tiene capacidad de tocar este plano, de manifestarse físicamente en este plano, como esa vibración que tú no ves de un altavoz sonando muy grave, moviendo cosas, que hacen como brrr, que notas. Yo creo que las emociones bajas, aunque no las vemos, tienen ese mismo efecto. Son capaces de generar en el entorno digamos, impregnar el entorno en el que se dan, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Estas situaciones que yo creo que se vivía del cura pegando a su hija pequeña o whatever, yo creo que cuando ocurre algo tan traumático, esto exige que haya personas de por medio, porque los que causan esto son personas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Ese sufrimiento de la niña, esa rabia del padre, esos eventos, esos gritos, ese tal, yo creo que ese sufrimiento, esa energía tan intensa impregna el lugar, ¿vale? Se queda como en forma de eco en la estancia donde ocurre eso. Pongamos que el padre a la niña la pegaba de forma extrema, la niña entraba en pánico. Esa vibración tan baja y tan intensa que están emitiendo ambos a la vez en ese momento, yo creo que impregna, se queda viviendo en esa estancia y esa vibración baja, que a diferencia de la alta, tiene más capacidad de ser percibida en nuestro plano de existencia, ¿vale? Por eso los fantasmas siempre giran en torno a sufrimiento, a miedo, a caras feas, a tal, porque esa vibración es baja, el miedo, y yo creo que es la más baja de todas, a mi parecer. Yo creo que esa energía en el plano astral se queda como una mancha, ¿vale? Digamos como una mancha de barro, digamos, en el plano astral, en donde se dio físicamente, ¿vale? ¿Qué opino yo que causa ese poltergeist? Y yo creo que esto va por fases, ¿vale? Imaginaos esa especie de vibración energética baja, densa, liberada a través de ese lloro, de esas emociones tan intensas de miedo de la niña, del padre, de violencia, de tal, de la madre escuchándolo, o sus hermanos, ¿vale? Cuantas más personas, peor. Por eso este tipo de rituales que estoy... Bueno, esto más adelante. Si os fijáis, este tipo de rituales que se hacen de generar esta energía requiere mucha gente, porque cuanta más gente haya viviéndolo,
más intenso es esta mancha que queda impregnada en el lugar. Esta es mi teoría, ¿eh? ¿Qué pasa? Esta mancha energética que queda impregnada en el lugar, que es una casa, generalmente los fantasmas o estas entidades poltergeist se alojan en casas, en castillos, en viviendas de personas. ¿Por qué? Porque ahí viven personas. Es como el polvo en una casa. De hecho, es que yo creo que es muy parecido. Es como el polvo. ¿Qué genera el polvo? La piel muerta. Si no hay mascotas, si no hay personas, que las mascotas también pueden generar esta vibración, ¿eh? Cualquier entidad sentiente, a mi parecer. Porque ha habido veces que se manifiestan perros o animales, ¿no? Yo creo que es como el polvo. Si ahí vive gente y no se limpia esa energía, que ahora voy a de cómo creo yo que se limpia eso y cómo yo creo que lo conseguí yo, lo que ocurre es que esa especie de vibración baja se impregna en el lugar y se queda como un eco que de vez en cuando vuelve a repetirse. Es como un eco. Es como una pulsación, como un eco. A veces aparece y estás en la casa y oyes eso. ¿Qué pasó hace 40 años? ¿Qué pasa? Y aquí es cuando yo creo que esto degenera en como un poltergeist gordo, un fantasma, lo que había en mi casa, que era como una entidad ya, como una serie de eventos que parecía que vivía en la casa y que era activo, que yo creo que son estos poltergeists tan fuertes como el que os dije yo de la niña esta del Reino Unido. Y es... uy, espera, que voy a poner esta cámara bien. Lo que yo opino que hace que esa energía negativa desemboque en esa especie de fantasma que parece una entidad consciente, yo creo que no es una entidad consciente. A mi parecer, lo que ocurre es que en esa especie de plano astral, llámalo así, o plano álmico o whatever, ese charco de energía negativa que se queda en ese lugar, porque se queda en ese espacio, ¿vale? En concreto, yo creo que eso es como la suciedad, ¿vale? Si ahí llega, pongamos, un parásito o pongamos es como las bacterias, ¿vale? Si tú ahí tienes la mala suerte de que en ese charco o en esa suciedad llega como una mosca y pone huevos y encuentra ahí como un alimento, una especie de larva o parásito o bacteria, ¿vale? Pues se aloja ahí porque ve que tiene ese alimento de energía negativa. Y creo, en mi parecer, que cuando eso ocurre, que esa especie de charco, esa energía estancada, digamos que cobra vida, no es porque sean los fantasmas de esa niña que vuelve ahí, o el padre, o tal, sino que yo lo veo más como una bacteria, o sea, es como una entidad que no es inteligente, que está viva técnicamente y cuya única misión es crecer, reproducirse, o sea, comer, crecer y reproducirse para no morirse, ¿vale? Y yo creo que cuando esto ocurre, esta, digamos, mancha energética negativa se convierte en una especie de entidad como parasitaria que no está viva. Y que no tiene inteligencia, o si tiene inteligencia es un grado de inteligencia que tiene una bacteria, que es yo quiero seguir viviendo y reproducirme y crecer y no quiero morirme, básicamente. ¿Qué hace esta entidad semiviva, no? Si veis que me congelo, es para que se me enfoque la puta cámara. ¿Qué yo creo que hace esta entidad? Esta entidad, si os fijáis, que es como un eco, se da cuenta de que cuando se reproduce como un eco, imaginaos un audio de WhatsApp que tú le das play, ¿vale? Esta entidad ahora semiconsciente que ha cobrado vida, este mancha de barro con una bacteria que ha cobrado vida, digamos, ve que cuando produce un eco dentro de la casa, las personas que viven en él sienten miedo. ¿Y qué es el miedo? La misma energía que lo creó. Entonces, esta especie de ser bacteria, que vamos a llamarlo parásito energético, pongamos que eso suena muy mal, muy magufo, pero vamos a llamarlo así, yo creo que ese parásito energético empieza a desarrollar una cierta inteligencia de si yo reproduzco este eco energético, las personas que viven en la casa empiezan a producir esa energía densa otra vez, de la cual yo me puedo volver a alimentar y reproducirme y crecer otra vez. Entonces se genera una especie de bola de nieve
en la cual en estas casas donde hubo tanto sufrimiento y además hay muchas personas viviendo durante muchos años, son casas muy antiguas, entonces tienes un montón de gente viviendo ahí de forma continua en el tiempo, alimentando esa bola de nieve. ¿Qué pasa? Yo creo que ese parásito sentiente, semi-inteligente, llega a un punto en el cual si lo alimentas muchísimo y empieza ya a generar un grado como de cierta conciencia y un grado de cierta incluso creatividad. Porque yo el que tenía en mi casa, sí que, por ejemplo, los detectores de la alarma de la casa nos llamaban todas las semanas de que había algo en los detectores moviéndose. Se oían golpes, o sea, yo tengo clips streameando que se oyen golpes fuertísimos, nos llegó a romper ventanas. Y cuando más fuerte estaba, luego era cuando más empezaba, cuando más miedo daba, que además yo soy muy cagona, y además parecía que incluso los eventos que hacía, eh, parecía que se los hace a quien más reacciona de la casa, ¿sabes? Al más cagón, que era yo en este caso, ¿no? Y hubo momentos en los cuales empezó como a manifestarse como la voz de un niño pequeño, que es en plan, eh, no sé, o sea, es como que se reinventaba, como que empezaba a ser creativo, ¿vale? Entonces, yo creo, mi teoría de, de lo que son estas entidades, estos fantasmas, es una energía no consciente que produce una persona, digamos, es como suciedad, una, una suciedad, un lixo, como se dice en Galicia, ¿no? Una basurilla energética, la cual no es consciente ni viviente, llega algo como una mosquita que ponéis sus huevos, crecen y ahí se genera una pequeña larvita energética, la cual utiliza ese eco de ese momento tan traumático, lo repite para que las personas que viven en la instancia se acojonen y alimentarse, retroalimentar esa energía negativa, que es lo que le ha creado, ¿vale? Y que tiene tanta capacidad de reproducirse en el plano físico, ¿vale? Otra cosa que yo he visto es que en estos temas de poltergeist tal, suele también tener mucho que ver con personas que en la estancia a lo mejor no estén bien psicológicamente, que estén deprimidas. Y yo creo que esta especie de entidad llega a un punto en el cual si crece mucho, o sea, miradlo desde la perspectiva de una bacteria o de un insecto que no es inteligente, lo es lo mínimo para ser funcional, ¿vale? Es como instinto, no es inteligencia creativa, ¿vale? Yo creo que este ser es capaz de detectar si una persona es muy retroalimenta mucho eso, y yo creo que es incluso capaz de parasitar a las personas. Porque yo cuando estaba peor esta cosa, entrabas en la casa y es que te encontrabas mal, te enfermabas. Lo decía mi propia hermana, que decía, es que esta casa vengo y es como que en ese pico tan malo de esa especie de entidad, te encuentras mal, o sea, te encontrabas mal, sentías como en el pecho un peso, una densidad, como respirar humo, ¿no? Es como de, uf, qué mal rollo, ¿no? Y yo creo que esa entidad, cuando detecta personas en un mal estado anímico, yo creo que es capaz incluso como de, si se hace muy fuerte, de poseerlas o de casi poseerlas, o sea, de poder contaminar, de poderse enchufar a, porque lo que yo os dije, la imaginación, eh, sí, la imaginación, el alma, tu conciencia, está en ese plano. Y si él está intentando infectar, es como un virus que infectó ese charco y ganó control sobre él de energía, y ahora intenta ir a hacer lo mismo contigo. ¿Qué pasa? Tú eres una persona viva, muchísimo más potente. Entonces, cuando hay personas que viven en esa instancia, que están enfermas, que están depresivas, yo creo que esa entidad puede incluso tener un grado de control emocional, aunque sea, o de pensamientos intrusivos en la persona. Y yendo a más incluso, que desde luego, a ver, que no estoy diciendo aquí que la gente poseída sea por esto, ¿no? Que tendrá que ver muchos otros factores, evidentemente, y esto es mi teoría de lo que puede pasar. Pero es que
esta especie de fenómeno, este fenómeno, yo no creo que sea como fantasmas per se de viene una persona de esa época en la cual le pasó eso y dice, yo aquí vivía y me voy a vengar de todos vosotros. No, porque esa entidad, ese eco, esos sonidos, eso tal, no son creatividad del fantasma o no es la imaginación del fantasma, es la bacteria o la entidad semiconsciente, insectoide o whatever, parasitaria, que para sobrevivir ve que eso le funciona y sencillamente lo reproduce. No es que él se lo invente, es que lo reproduce. Y a veces a lo mejor intenta cosas nuevas y si le funcionan las repite otra vez. Porque a lo mejor las personas de la casa con sus miedos, o esto ya es fumando un porro y apostado, ¿no? Pero a lo mejor esta persona tiene cierto grado de capacidad de leer, de ver lo que tú estás pensando, de como de ver que una persona en la casa está en plan, joder, qué miedo ahora, como me salga ahí un fantasma ahora. Y blanco, y se me aparezca, me cago. Pues a lo mejor esa entidad te puede oír, ¿sabes? Porque como vive en ese plano de la imaginación, igual telepáticamente, yo qué sé. Y a lo mejor él dice, voy a intentar hacer eso, a ver si. Y ves ese fantasma. Y tú dices, hostia, tal, justo lo que más miedo me daría, ¿no? Y él toma nota, ¿sabes? Como que crece, se reproduce, se vuelve más inteligente. Es como un virus, ¿no? Y yo creo que, ¿qué pasa? Al igual que esta energía surge ahí por una vibración baja, densa en la estancia, yo creo que al igual que se puede ensuciar una estancia de esa forma, también se puede limpiar con el mismo método opuesto, y es redirigir esa energía, porque yo es lo que hice, ¿vale? Yo lo que hice fue, digamos que leí en plan una forma de dirigir la intención de limpiarlo, ¿vale? Que es un poco circo y lo hice y me funcionó. Y, y claro, yo creo que una persona, pongamos, imagínate, una oración, ¿vale? Una oración a la Virgen de Guadalupe, pongamos. Una persona que vaya a esa casa y vibrando alto, dirija dirija esa emoción esa alta vibración hacia la intencionalidad de limpiar esa energía, yo creo que es capaz. ¿Qué pasa? Ahí entra el mecanismo que yo creo que es por el que se guía el plano energético, que es la concentración de la energía. Tú, si te metes en este mundillo tal, la gente habla de meditar. ¿Por qué la gente medita? La gente que cree en energías medita. Porque la meditación es un estado de relajación que te induce a un estado de hiperfoco, hiperconcentración. De hecho, yo cuando fui a terapia EMDR, que es una terapia que a mí me hicieron, es para personas con estrés postraumático, que es como una especie de te hacen una hipnosis para hacerte una regresión hipnótica, o sea, no es una magufada, me lo hizo la Seguridad Social, te hacen una regresión hipnótica a un trauma para reescribirlo en tu cabeza, es una movida, ¿no? Ellos, ¿por qué me hacían esto? ¿Por qué me hipnotizaban? Porque la hipnosis lo que busca es lo mismo que la meditación. Tú cuando estás en un estado de relajación extrema, muy intenso, tu concentración, tu capacidad de concentrarte, digamos que tu mente, tu alma, tu concentración, se focaliza en un punto muy específico. ¿Vale? Es muy poderosa. Es como tú si quieres meter una aguja en una botella, ¿cómo logra entrar la aguja? Punzando un punto. Es como, ¿sabes? Una aguja, es como una espada. Penetra, logra ese poder de penetrar a través de concentrarse en un punto. Yo creo que la energía es lo mismo. Si tú coges una energía muy focalizada en una vibración concreta, en este caso alta, y con la intención, porque aquí va el siguiente punto, que es la intención. ¿Qué intención le das tú a eso que quieres hacer? ¿A qué me refiero por intención? ¿Habéis oído hablar alguna vez del mal de ojo? El mal de ojo es básicamente la envidia, que la gente te mire mal, ¿vale? Y yo investigando esto, te das cuenta de que el mal de ojo, como funciona básicamente, es una energía de envidia, una vibración baja, focalizada con intención en una persona para que le vaya mal, o sea, le deseas el mal de ojo, le miras concentración,
con esa mala vibra, esa mala energía y la focalizas en ella. Y yo creo que el mal de ojo es eso. Y yo creo que los poltergeist son eso. O sea, que realmente toda la brujería, todo tal, todo cual, no es que tú, por ejemplo, le rezas a la Virgen Teresita de Guadalupe, ¿vale? El tema no es que la Virgen Teresita de Guadalupe sea verdad. El tema es que tu intencionalidad al redirigirla a algo tan específico como en tu cabeza es una virgen cuya única funcionalidad en tu cabeza, de nuevo, concentración, focalizar, es algo tan específico como, yo que sé, eliminar malas energías o mal de ojo, eso en el plano astral es muy potente. Básicamente, la clave aquí no es la Virgen de Guadalupe, la oración, que Dios sea verdad, que Jesucito, que whatever. Es la intención. Tú, en el plano astral, todo eso es decoración y lo interesante, lo importante es que tu intención es, a través de esa oración o whatever, coger esa energía y limpiarla, ¿vale? Y si tú encima esa oración la haces en un estado emocional de vibración alto, puedes limpiarlo. ¿Por qué en estos rituales que hacen, yo qué sé, pongamos, ya saltémonos a siguiente nivel? Esto todo que estoy diciendo es mis conclusiones que saco yo por mí misma. Que yo puedo estar equivocada, yo he habido muchas veces en mi vida que he opinado algo en un punto y a día de hoy no opino lo mismo, ¿vale? Esto es una teoría que yo estoy como modificando día tras día por lo que yo voy viendo y aprendiendo por mis propios ojos, ¿vale? Y es que yo creo que básicamente la energía es eso, desear algo. El desear, por ejemplo, imagínate, ese evento traumático de la niña con el cura ese tal. Esa energía es muy intensa porque es la niña gritando a puro pulmón, quiere escaparse de la zona, es puro instinto primario y esa energía es muy intensa y la está manifestando chillando y esos chillidos además ponen de mala leche a quien le está pegando y la ira, que también es una vibración baja, también, o sea, eso es como una explosión muy intensa de esa energía. ¿Por qué los rituales siempre quieren muchísima gente? Porque esos rituales además tienen un montón de pasos, porque esos rituales tienen un montón de máscaras que dan miedo, porque esos rituales a veces incluso requieren sacrificios, tal. No, eso todo es un decoro, ¿vale? Lo realmente importante en el plano astral, que es muy simple, es la intencionalidad. Ahí es producir un cierto tipo de energía, imaginaos que es de baja vibración, que es ese miedo, los participantes tienen miedo por lo que están viendo. Todo ese mundo está, al igual que esa niña y ese padre en esa escena, están produciendo una energía en una cierta vibración, en un lugar concreto, para producir esa energía en la mayor cuantía posible con una intencionalidad concreta, pongamos. Y eso es el tema de esos rituales, es el tema energético. Da igual las brujas, que si el arcángel Miguel, que si Alá, que si Cristo, no significa que los ángeles sean verdad o mentira, o la virgencita, o que religión sea la verdadera. Es todo intención. Es qué intencionalidad tú le estás dando a esa energía, cómo la estás focalizando y dónde. Porque, por ejemplo, imaginaos que vais a esa casa y yo creo, o ponéis ahí un montón de niños jugando súper alegres, con música súper feliz, y a contrarrestar esa energía. Yo creo que si tú no la focalizas, esa energía positiva, directamente a limpiar ese charco, es como cuando tú vas a la ducha, ¿vale? Y tú, ¿vale? De estar debajo de la ducha, las piernas, digamos que te cae agua ahí y lo limpias. Pero si tú vas con champú en las manos y frotas, ese es el efecto que tiene el focalizar esa energía, ¿vale? Esa vibración alta de esos niños a lo mejor es como pasar agua por encima del charco. Sin embargo, si tú focalizas la energía, vas ahí con una oración de exorcismo para quitar energías a tal, rezándole al arcángel de no sé qué, con una persona que sea quien lo hace, que vibra alto, y esa persona cree en eso, la intencionalidad ahí es brutal. ¿Vale? Por eso hacen los rituales que den miedo, que den tal, porque están intentando generar una energía. Yo ya aquí me fumo un petardo. Los rituales buscan eso. ¿Por qué buscan que haya mucha gente? Porque son más niñas gritando con el padre, con el cinturón, tal. Es más, son amplificadores, son los productores, porque eso, como el polvo, requiere que vivan personas o mascotas en el lugar. Ahí
el ritual con muchas personas amplifica esa energía porque esa energía la producen las almas en el plano astral. No se produce una persona, un robot. Un robot no puede producir esa energía, ¿vale? Aunque quiera. Aunque quisiera el robot, pongamos que fuera posible eso. ¿Por qué? Porque no tiene alma, porque lo que produce esa energía es esa alma que sus emociones, digamos que se exteriorizan dejando esa especie de mancha. Y a la hora de limpiar ese poltergeist, de limpiar ese tal, básicamente lo que hace falta es intentar redirigir en una vibración alta de alegría, de amor, de compasión, de felicidad, e, dirigida con mucha intención y mucho foco hacia, en esa estancia, limpiar eso, que es lo que yo creo que yo hice. Y ahí paró. También otra cosa que también suelo ver en esto de investigar todo esto de los eventos poltergeist, hay personas, hay personas que cuanto más sensible sea la persona, pongamos, hay gente, a mí me pasa eso, hay gente que le afectan las cosas más que a otra. Hay gente que es muy sensible, ¿no? Lo que llaman PAS, pongamos, ¿no? Hay personas que son muy sensibles, a las cuales, pongamos, imagínate que ahora yo cojo y a alguien le grito, le digo, imbécil. Va a haber personas que en ese mismo contexto, el que yo les diga eso, les va a doler más, o mucho más, o muchísimo más, o menos, o nada, según la persona. Y yo creo que estos eventos casualmente siempre pasan en lugares donde viven personas que son muy sensibles. Y de nuevo, a mí, en este poltergeist que hubo en esta casa, este poltergeist seguía a mi madre, que yo creo que es una persona que sí que como que le afecta todo mucho, es como muy emocional en ese aspecto, ¿no? Y una vez fue muy curioso, porque esto fue como Stranger Things. Cuando estaba en su mayor pico esta especie de poltergeist en la casa, hubo una noche en la cual yo, acojonada por lo que estaba pasando en la casa, ya a esas alturas, fui a dormir con mi madre y a las tantas de la noche, como que nos pusimos a discutir de cosas nuestras paralelas que no tienen nada que ver con el fantasma, ¿no? De cosas banales, ¿no? Y como estábamos como, yo soy muy acalorada debatiendo, mi madre, pues yo soy madre de mi madre, y estábamos como muy apasionadas discutiendo, empezamos a oír en la casa hostias, como pum, pum, como Eleven de Stranger Things, que cuando se enfada se ponía así. Y yo creo, a lo que voy con esto es que las personas que viven estas emociones de forma muy intensa producen, digamos, esa vibración alta o baja en mayor cuantía. Y a lo que voy aquí es que todo lo que es brujería, todo lo que es ataques energéticos, todo lo que es mal de ojo, yo creo que eso es real. Y yo creo que básicamente es aprovechar este mecanismo energético de focalizar energía con una intención concreta, solo que en vez de liberarla en una casa, la liberas con la intención de hacerle daño a una persona. Y esa energía va a por la persona y si esa otra persona, digamos que, yo qué sé, que la persona que se lo envía es muy potente o yo qué sé, esa energía que envía, si la otra persona, digamos que le logra infectar o llámalo X como una maldición, yo creo que a lo mejor eso puede incluso cobrar esa consciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que como que una energía posee a una persona, yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Es como el sistema inmune. No prolifera una bacteria igual en una persona inmunodeprimida o un virus que una persona fuerte, joven, tal. Por eso, estos poltergeists, tal, ¿dónde suele pasar? Donde viven señoras ancianas, donde viven ancianos, personas a veces depresivas, muy afectadas por el fenómeno. Y yo creo, o casas muy viejas donde ha vivido muchas familias, muchas personas distintas. Además, las casas donde hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, creedme que la convivencia mata el amor, y las familias muy numerosas, hay muchos conflictos. Pongamos en esas épocas, ¿no? Que la gente tenía 10 hijos, había necesidad. Imaginaos la de esa energía impregnada que habría allí. Una locura. Y por eso yo creo que es lo que explica la brujería, los rituales. Todo eso es básicamente valerse del fenómeno de las energías bajas, altas, enviadas con dirección y intención a un sitio y ya está.
no va de ángeles, de demonios, de fantasmas, de no sé qué, de entidades malvadas que viven en el plano astral y que están como los shinigamis del Death Note que están ahí, vamos a juzgar a los humanos, no sé qué. No, es un plano energético donde la gente es como una pelea de mierda, que se tiran mierda los unos a los otros. ¿Qué pasa? Tú, si sabiendo esto utilizas... porque yo creo que esta es otra ley que existe en el plano espiritual, y es que yo creo que el karma es real. El karma es real. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestras vidas cortas de seres humanos no lo percibimos como real. Decimos, a esta persona que bien le va, a pesar que es un hijo de puta. Pues yo creo que el karma tarda tantísimo. O sea, puede tardar un día en manifestarse que como 200 años. Entonces tú a lo mejor estás en tu 10ª vida encarnada como un niño pakistaní, que el pobre nació, yo qué sé, sin piernas, y el pobre tiene una vida terrible, y es un niño súper majo y súper querido, y va y le pasa una putada atroz. ¿Qué pasa? Eso a lo mejor es su karma de ese alma, pero en una encarnación de 6 vidas para atrás, de 10 vidas para atrás. Por eso no lo podemos ver nosotros, ¿no? Pues yo creo que sí que existe la encarnación y que el karma puede manifestarse tarde o temprano. Creedme, las personas, esto, creedme, quien es una mala persona, aunque tú no lo veas, suelen ser personas miserables. O sea, a lo mejor tú crees que les va muy bien, pero es que la gente que tiene mucho dinero, no está más feliz ni de broma. Las personas, por ejemplo, yo creo que las personas así, psicópatas, tal cual, son personas que energéticamente están podridas. Es una vibración tan baja, tendrán tantos karmas, que son ya gente como desconectada de vibrar alto y solo le pasan penurias, ¿sabes? Y ahí entra lo de que tú seas, si eres una persona muy calentada, que te regocijas mucho en tus mierdas, muy depresiva, porque es que hay personas que yo creo que pueden ser muy buenas personas, pero a lo mejor son muy rayadas de, yo he sido así muchos años de mi vida, ¿no? De, joder, puta vida, tete, la vida es terrible. Bueno, a día de hoy lo soy un poco. Pero si tú percibes que a lo mejor tienes estas energías encima. Por ejemplo, fijaos, yo creo que ahora, viviendo como mujer, las envidias, el mal de ojo, eso es tan real, tan real. Creedme, el mal de ojo yo creo que es el ataque energético más común y simple que se puede hacer, y es la envidia. Y cuando te miran mal, cuando las personas te miran mal, te envían mala vibra, te envían tal, lo notas en la vida. Algo te va a pasar, tal. ¿Qué pasa? Esa mala intencionalidad focalizada, yo creo, en alguien que no se lo merece, genera karma negativo. Entonces, toda esta gente que hace brujerías, que realmente son rituales de enviar energía muy negativa a una persona que no se lo merece. Si no se lo merece la persona, yo creo que eso tiene un karma brutal. Si se lo merece, yo creo que tendrá menos karma o no lo tendrá, ¿no? Pero yo creo que funciona así. Y yo creo que es básicamente una especie de ley de suma a cero energética de cósmica, que nosotros no percibimos como tal porque se da en otras encarnaciones o whatever. Esa es mi teoría. Bienvenidos a mi charla TED. Esta ha sido mi fumada del día. ¿Y qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? Muchas veces subo estos vídeos reflexionando y os gustan mucho. Así que, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis de mi teoría? Yo creo que es muy acertada y yo creo que funciona así, ese plano. Y yo creo que es como un plano real donde sí que hay unas leyes científicas, como la física o tal, pero son otras leyes distintas. Es como en el espacio hay unas leyes, en el agua hay otras leyes de gravedad, de tal y de cual, pues en este plano hay otras diferentes. Ya está. Y es un plano que no lo investigamos o lo consideramos algo como magufo, inexistente o anticientífico, porque es que no lo vemos, pero sí que existe, a mi parecer. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Dadle a like si os ha gustado, suscribiros, darle a la campanita. Creo que ya estamos casi en 200.000 subs y subiré el especial leyendo vuestras historias. Comentadme si pensáis que estoy equivocada, si a mi teoría le añadiríais algo, qué opináis, creéis que estoy equivocada, creéis que no. Mis fuentes son básicamente investigar por mí misma, lo que me resuena pues lo aplico, lo que no me resuena no lo aplico, sin más. No han salido todo de mí, he bebido en muchas fuentes, yo que sé, no os las voy a citar por APA, como los TFGs, ¿no? Pero básicamente
es así, tenéis que investigar por vosotros mismos y lo que os resuene, pues formáis vuestras propias teorías, que yo creo que hoy día es cuando más falta hace. Nos vemos en el siguiente vídeo, dadle like, comentar, suscribiros, campanita y decidme si queréis vlogs en Mallorca. Nos vemos.